¿Dónde te has metido, Elena? Mucho me habéis preguntado que dónde está mi análisis del capítulo final de Tasaya Budenis. Bueno, del final de temporada. Y aquí os lo traigo. ¿Me ha gustado el capítulo 31 de Tasaya Budenis del final? Pues a ver, sí, pero no. Porque el final no me ha gustado para nada. Pero bueno, vamos paso a paso. Antes de contaros todo mi análisis del capítulo, os cuento que habrá nueva serie de verano pronto en Show TV, en la cadena Show TV, que será una serie comedia romántica ligerita que se llamará Amor Posible o Amor Probable, en la traducción. Después de un otoño, invierno y primavera un poco dramático, con las series un montón de drama, ahora la verdad es que apetece una serie de verano de comedia romántica y esta serie tiene muy buena pinta. Se estrenará el 18 de junio, el jueves. Y trata sobre Daphne, que es interpretada por la actriz Aisha Isen Turan. Y Daphne pues era una chica de 30 y tantos años que se ha construido su vida por ella misma, como le inculcó su madre, y es una persona que es fuerte, que es comprometida y tiene sus rutinas bien establecidas. Pero un día se dio cuenta de lo cansada y sola que se encontraba en realidad. Y piensa pues que quizás sea el momento de buscar un enamorado, de enamorarse por primera vez. Y por falta de un hombre, dos entrarán en su vida y pondrán por supuesto su mundo patas arriba. Uno de ellos será Kadir, interpretado por el actor Kim Koch, y otro de ellos será Tolga, interpretado por Feyyaz Serioglu. Entre estos tres pues se dará una serie de malentendidos, de celos, de escenas un poco cómicas y al final pues el amor, pero no sabemos de quién es. Sinceramente me tienta verla y de hecho la voy a ver. Por lo menos el primer episodio, y si me gusta y me engancha, os lo contaré. Y hay otra serie de verano que también se estrenó este miércoles día 10 y es La Ley de la Naturaleza, una serie que también será de amor, aunque no estoy tan seguro que haya comedia, pero parece que sí, y se emitirá en el canal de la famosa serie Yari Chakini, Star TV. Además, esta serie también se emitirá en Prime Video Turquía, no internacionalmente. Todavía no he visto el primer episodio, pero en cuanto lo vea, si me engancha, me gusta, me motiva, os haré la reseña y a ver si coincidimos en gustos. Decidme en comentarios si os interesa. Y bueno, no me enrollo más. Para la nueva temporada que se viene en septiembre de este mes se desbordará, no hay ningún rumor ni nada todavía referente al elenco, referente a si alguien se va o alguien viene. Puede que venga el hermano de Iso y Oruch, puede, y no sé si algún personaje se irá, la verdad. Estaremos atentos y os contaré si hay cambios. Pero bueno, antes de ya pensar en ese tiempo, vamos a ver qué pasó en el episodio final. El episodio comenzó con una técnica de futuro pasado, un lío, en el que primero nos muestran lo que pasará después. Como vimos en el avance, en un forcejeo parece que Oruch fue disparado. Parece, digo. Y el capítulo comienza con Adil, Esme, Fadime y Eleni volviendo de alta mar en una lanchita, con Esme aún vestida de novia, con un poco de sangre, volviendo todos a tierra. En ese momento no sabemos nada de Oruch. Como dato deciros que en ese momento, que será el futuro, Esme está distante con Adil y está como que lo culpa, porque le dijo como 800.000 veces que no le hiciera daño ni a Oruch ni a Iso, que ellos no tenían culpa. Pues bueno, cuando Adil y las chicas van en el coche camino a su casa, a Kochari, en medio de un cruce de una carretera les cortan el paso. ¿Y quién es? Pues Timur. Timur con 1 millón de hombres. Timur les corta el camino, buscando venganza, claro, porque recordemos que Adil le puso la trampa y fue a prisión. Y toma por la fuerza a las chicas y le deja claro a Adil que lo va a hacer sufrir. Y aunque Adil dice que dejara a las chicas, que ellas no tenían nada que ver, que el que le había hecho daño había sido él, Timur lo tiene bastante claro y va a hierro con Adil. Y lo que pasa, pues lo veremos después. Y ahora nos regresan al pasado, cuando aún estaban todos intentando empezar a ejecutar la venganza contra los Fortuna. Fadime, por un lado, comienza su venganza hacia Iso, más bien comienza a dejarle las cosas claras. Se pone el vestido de Edna y recibe a Iso, que no sabía nada de lo que le esperaba, con el vestido puesto. Iso, al ver la vestida de él con el vestido rojo de Edna, se emociona al verla y ella pues le dice que entren en el cuartito ese que tiene Adil con las herramientas y con el horno donde forja los cuchillos, pues ahí. Le dice Fadime a Iso que entren ahí. Entran y una vez allí, pues Fadime comienza a destapar toda la verdad y coge el vestido de novia que se supone que se iba a poner con la boda real que iba a tener con Iso y lo echa al fuego del horno. Iso en ese momento ya sabe que por dónde van los tiros, ya sabe que Fadime ha descubierto de que él había mentido sobre lo de Eleni.
Iso pues intenta decirle que las cosas no son como ella piensa, pero Fadime le dice claramente que le mintió y que le mintió para cubrir a su hermano y a su madre y a su familia. Que ella, que era para él. Iso le dice que ella para él era su familia y la mujer con la que él se quería casar y formar un hogar. Pero Fadime pues no está muy de acuerdo. Fadime ya se pone en plan en que ya iba a desbordarse ya y le dice a Iso que por qué no le pidió explicaciones a su madre cuando supo todo lo que había hecho y también por haber mandado matar a su hermano. Iso se queda que no sabía qué decir y Fadime le dice que ya eligió él a su familia, a su madre y no a ella, que ya no había amor que valga y la apunta con un arma. En ese momento entra Shakir, el hombre de Adil, y lo ata, lo retiene y Iso pues se queda destrozado porque claro, ya sabe que ha perdido a Fadime, que ya vuelven a ser enemigos y ese amor que tienen pues se va a quedar ahí en stand-by. Antes de esta impactante escena que nos deja con la historia de Iso y Fadime rota y a todos desilusionados, la verdad, porque a mí me deja súper desilusionada esta historia rota, pues vemos como antes en casa, que se me ha olvidado contaros, Esme vuelve a tener alucinaciones viendo a Eleni de pequeñita y tal. Al despertarse de esas alucinaciones que tuvo, pues Adil y Eleni se sientan con ella y Esme les cuenta las alucinaciones que ha tenido. Y también pues se lamenta de no haberla podido conocer como todas las madres a sus hijos de pequeña y habérsela encontrado de casualidad y haberla conocido de esta forma de adulta por todo lo que le ha pasado. Recordemos que Eleni y Esme se chocaron en un camino con los coches en Fortuna la primera vez que Eleni pisó los pueblos estos buscando a su madre. Y con ella fue con la primera que se chocó. Esto no viene a cuento, pero bueno, quería recordar. Al día siguiente, Adil es muy encorajado pensando en todo lo que le habían robado, pues habla con la fiscal, con la exfiscal, con Feride, y le pide que le dé la lista de todas las propiedades de los Fortuna, porque uno de sus planes es quitarle todo a Fortuna y ponerles dinamita en todas las propiedades, en campos de té, en almacenes, en casas, en tiendas, en todo lo que tengan ellos en su poder. Pues ponerle dinamita y hacerlo volar por los aires para que lo pierdan todo. Por supuesto, Jesse, al escuchar este plan de Adil, pues se le encienden las alarmas y dice, ¿por qué se comporta ahora de repente así? Claro, él piensa que Adil puede que sí sepa que Eleni es su hija y tiene la mosca detrás de la oreja. Esme, como tuvo esas alucinaciones, pues decide ir al hospital para que se queden tranquilos todos y descartar que sea un problema neurológico. Y cuando va a hacerse las pruebas, pues entra y la doctora le dice que está todo normal, que debe de ser psicológico. Al salir de la consulta, Adil, que también fue con ella cuando se enteró que estaba allí haciéndose las pruebas, pues al salir van a coger la chaqueta de una silla y se encuentra un lingote de oro bajo la chaqueta con un lazo negro atado, que claro, era como una amenaza de Timur. Y ahí se queda la cosa de momento. Más tarde, cuando Oruç se entera por una llamada que le hace Eleni de que su madre podría ser la culpable de haber mandado a matar a Adil, pues Oruç coge y enfrenta a su madre. Le pregunta directamente y Zarife, obviamente, le dice que no, que ella no tiene nada que ver, que eso sería que Cherif sería el que le encargó. Entonces, pues mandan a llamar a Gökhan y delante de Oruç y de Zarife, Gökhan, para proteger, digamos, a su ama, a Zarife, pues le dice a Oruç que no, que ella no se lo pidió, que él fue el que intentó matar a Adil por petición de Cherif. Oruç pues se lo cree y va y le dice a Adil lo que sabe, que Gökhan fue el que lo intentó matar y lo entrega a Adil. Pero ¿qué pasa? Que Adil hace bien en no fiarse ya de nadie y pone un topo dentro de la casa de los Fortuna, que el topo es la hermana de Behçet. A través de un móvil que pone grabando y graban a Zarife, Adil se entera, gracias a ese móvil, de que la culpable en realidad de su intento de muerte no era Cherif, que detrás de la orden a Gökhan estaba Zarife. Esme en este punto le vuelve a recordar a Adil que no se meta con Oruç ni con Iso, que ellos no los metan en la venganza, que contra quienes tiene que luchar es contra Zarife principalmente, contra Cherif, contra Shirin, con ellos, pero con Oruç y Iso que no le hiciese nada. Y bueno,
Una escena que me encantó, que me pareció una de las más dramáticas y buenas del episodio, es cuando Chirin va a ver a prisión a Cherif, a su hijo. Y se la agarra llorando, esmorecida, sufriendo la mujer, diciéndole que por qué había sido tan malo, que por qué tanta maldad, que ahora estaría encerrado en la cárcel y le saldrían canas, y que quizás ella ni siquiera lo viese cuando saliese, porque claro, si iba hasta allí un montón de años y la mujer ya es mayor, pues por eso lo dice. Cherif pues lo abraza ahí conteniéndose también y se ve la expresión de sufrimiento también por su madre. La verdad es que esa actuación de ellos dos en cuanto a drama fue muy buena. En la noche llega por fin la hora de la noche de Edna de Esme y tienen reunidos allí a todo el pueblo. Porque resulta que el plan de Adil es que mientras todo el pueblo y toda la gente de Fortuna esté metido ahí en la fiesta, pues él, sus hombres, iban a poner dinamita preparada en todos los sitios de Fortuna, pertenecientes a la familia Fortuna, y así, pues, a la orden de Adil, pues ejecutar una posible explosión. Cuando ya estaba en plena fiesta y Esme le hacen el canto típico que hacen a la noche de Edna a la novia, hacen un baile, Esme le canta una canción también a Adil delante de todos. Bueno, cuando hacen toda esta serie de rituales en la fiesta, llega el momento en el que va a explotar casi todo, porque Esme les comienza a contar a todos su historia. Les dice que hace 20 años ella y Adil se querían, se amaban y se casaron por lo religioso. Y cuando iban a escapar, cuando iban a huir, fueron retenidos y no pudieron huir. Y ella estaba embarazada. Entonces cuenta que los Fortuna pues le obligaron a casarse con Cherif, estando Adil en prisión, y que después de 20 años se había enterado de que su hija, que le dijeron que estaba muerta, su bebé, no estaba muerta, sino que se la habían quitado para venderla, y que ahora sabía que su hija era Eleni Miriano, aquella chica que vino al pueblo buscando a sus padres. Y así se entera todo el mundo. Oruch en ese momento pone una cara de emoción, como de felicidad, como de descanso, como de alegría y descanso, de decir, ya se sabe, pues ya está. Pero claro, de tensión porque sabía todo lo que le esperaba. Adil, que sorprendentemente sigue manteniendo la calma, le dice a Oruch, a Chirin y a Sarife que pasen adentro de su casa y que iban a hablar. Pasan todos dentro de su casa y Adil les dice que el castigo no se lo impondrá él, que se lo impondrá Esme. Esme entonces saca un móvil, una grabación, en la que se escucha cómo Sarife acepta que ella había mandado a matar a Adil. Claro, en ese momento Oruch lo descubre y se queda súper decepcionado también por su madre, que otra vez le ha mentido. Y Esme pues le dice que a cambio de todo, que saldaría su deuda de sangre con ellos con una condición, con que les diese todas las propiedades, todo lo que tuvieran los Fortuna, pues que se los diese a ella. Que no les quedase nada. Ni siquiera el dinero y todo lo que le transfirió Chirin a Oruch, pues que eso que también se lo tenían que dar. Y que si no, tenía puesta dinamita por todas las propiedades suyas y que lo explotaría. A todo esto, Oruch pregunta por su hermano, porque recordemos que Iso está encerrado ahí en el cuartito, atado, y su familia no sabe dónde está. Y ahora pues llega un momento duro para Jesse y su hermana Ylve, porque ahora es el turno de que Adil los enfrente. En cuanto a Ylve, nada más que entra, le dice, ya sabía que lo sabía, y le dice a Adil, lo siento. Y Adil le dice que como sabía que lo había hecho por su hijo, que su castigo sería que no la quería volver a ver, que se fuese de Koschari y no volviese, que se fuese con su hijo y que ya está, que no quería saber nada de ella. Y Jesse, el pobre, iba a ser perdonado por Adil, porque Adil le dice que bueno, que sabía que lo había estado pasando muy mal desde que se enteró y que sabía lo que había luchado Esme para que él se mantuviese callado. Pero él mismo pues decidió echarse tierra, porque decidió contarle la verdad de lo que pasó hace 20 años con Esme y le cuenta que se cayó por una razón, porque le debía algo a Esme. Le debía que hace 20 años, cuando era joven y cuando Esme estaba a punto de casarse con Cherif y Adil estaba en prisión, Esme vino a él llorando, diciéndole que le ayudase él, Jesse, a que entrase ella en prisión a ver a Adil,
porque necesitaba su protección y que no quería casarse con Cherif. Pero Joseph en ese momento pensó que no era buena idea, el que me vestida de novia fuese a ver a Adil y que no iba a poder hacer nada y que no iba a solucionar nada, y la engaña diciéndole que sí, que la iba a llevar a prisión, pero no. Resulta que la lleva a Fortuna junto a Cherif. Adil, cuando se entera de esto, sufre un montón, porque claro, ve la traición de su amigo y se queda pues súper decepcionado. Pero Adil, como a Irbe, le dice que no lo quería ver más y que se fuese. Y así pues Jesse se va. No se sabe qué va a pasar con Jesse. Yo creo que va a intervenir de algún modo más adelante y va a volver, porque sin Jesse era un personaje que era muy importante. Era un personaje que es secundario, entre comillas, pero no, era parte de la trama principal. Yo creo que no se debería de ir. Es más, yo creo que no se va a ir. Antes de la boda, Adil va a ver a Cherif a prisión y como parte de su venganza a Cherif, hace que acabe en una celda de aislamiento, cosa que va a volver loco a Cherif. Y antes de irse esposado a esa celda de aislamiento, Adil le dice que él ganó y que mañana se casaría con Esme. Cuando Cherif va a la celda de aislamiento, nos muestran cómo saca una cuerda y no sabemos si piensa hacer algo contra él, contra su vida ahí dentro o qué. Nos dejan con la duda. Y por fin llega el momento Oda antes del apocalipsis. Esme, vestida de novia muy guapa, deja sin palabras a Adil, que cuando la ve vestida con ese vestido de encaje ceñidito, con un velo, con su pelo suelto, ondulado, muy guapa, sencilla maquillada, pero muy guapa, pues Adil se queda prendado y le dice que estaba demasiado hermosa y sale muy orgulloso con ella de allí para casarse. Ya una vez que se casan y ya tienen los papeles de en que se han casado, pues Oruch aparece allí con los documentos de todas las propiedades y todo para que Esme la firmase y entregárselo todo. Cuando Esme firma y tal, Oruch le dice a Adil que ahora le devolviese su familia. Y Adil le dice que para eso que esperase, que iban a ir a un lugar. Pero antes le dice a Adil que si podía hablar con Eleni por última vez. Pero Eleni le dice que no, que ella no quería hablar con él. Claro, ¿qué esperabas, Oruch? Si te ha dado 800.000 oportunidades para que hable con ella, para que le cuente, para que te sincere, y siempre has estado callado mintiendo. Pues ahora Eleni está en plan venganza, que aunque lo quiera, nada más que piensa en lo que ha vivido y en los años que ha perdido con sus padres y no piensa en otra cosa. Bueno, pues salen de allí y se van a un de pesca, como un barco carguero grande, donde Adil tenía allí en medio a Chirin, a Sarife, a Hishram y a Milena Miriano. Esme se quedó también pasmada porque no sabía de esa planificación de Adil. Eleni creo que sí lo sabía, pero Esme no. Y además le vuelvo a repetir que a Oruch no le hiciese nada. Bueno, pues Oruch se queda descolocado al ver allí a su familia y Sarife le dice a Adil que dónde estaba Iso, que dónde tenían a su hijo. Eleni entonces reacciona súper fría diciendo que ahora ella se había quedado sola como se quedó su madre, sin hijo. Adil les dice que piensa dejarlas en medio del mar, solas, sin agua, sin comida y sin nada, y que el mar se encargue de hacer lo suyo por todo lo que les ha hecho. En ese momento, Oruch reacciona gritando que la soltase y le intenta quitar el arma a Shakir, al hombre de Adil. Y en el forcejeo se ve que Oruch o Shakir cogen el arma y se dispara. Y parece que el que va a estar herido es Oruch. No sabemos, como digo, qué pasa con Oruch. Si está herido, si no está herido, si está grave, si no, si está en el barco, si está en tierra, no lo sabemos. Pero lo que sí se ve ahora, a continuación, se ve directamente la escena del comienzo en la que Adil, Esme, Fadime y Eleni vuelven en la barca, en la lancha, a tierra. Y en el camino, cuando estaban yendo a casa a Koschari, de repente, como se vio al principio, son frenados en la carretera por Timur y sus hombres. Timur coge a las chicas, las ata a cada uno en un lado de la carretera del cruce, en una silla, y detrás de las chicas pone un camión detrás de cada una. Y agarraos, porque ahora Timur le dice a Adil que ahora tendrá que elegir cuál de las tres vidas salvar.
y con la imagen de Adil desesperado, mirando para los tres lados, viendo por un lado a Esme, por otro lado a su hija Eleni y por otro lado a su hermana Fadime, las tres en peligro, y él teniendo que decidir hacia quién corre para ayudar, pues ahí finaliza el episodio. Ahí finaliza la temporada. Adil tendrá que hacer una elección y salvar solo a una de ellas. ¿A quién salvará? Y como queda mucho para saber y no vamos a tener avance, pues vamos a hacer nuestras propias teorías. Imaginando situaciones posibles, puede ser, ¿por qué no?, que Oruch no esté herido o que esté un poco herido, pero haya conseguido salir del barco y salvarse. Y los haya perseguido y en ese momento aparezca allí y ayude a Adil. Puede pasar. O también puede pasar que aparezca Jesse y sus hombres a ayudar a Adil. O por qué no, que aparezca Iso. Esas son las opciones que a mí se me ocurren, no sé a ustedes. Pero alguien tendrá que aparecer, digo yo, porque son protagonistas, no se van a morir ninguna. ¿Ustedes qué pensáis? Conclusión, ¿me gustó el episodio? Pues así, la verdad. Porque el final me dejó bastante fría. Si hubiese sido un final de episodio que tiene continuación para la siguiente semana, bien. Pero para hacer un final de temporada y ahora tenéis que esperar hasta septiembre, no me ha gustado, la verdad. Si os ha gustado mi análisis y aún no estáis suscritos o no le habéis dado a me gusta, ¿qué estáis esperando? No te olvides. Y si no viste o viste el final de USH Hit, pero no viste mi resumen, mi análisis, te recomiendo que lo veas porque estuvo muy interesante. No es porque sea mi análisis, pero estuvo muy interesante. Y lo tenéis aquí en el canal. Y bueno, espero vuestros comentarios, a ver si coincidimos con la valoración de este episodio o no. Nos vemos pronto.